terminando. Ya después, al finalizar la clase, vamos a responder algunas preguntas que seguramente ustedes tienen respecto del extraordinario del día lunes, que en principio sería el día lunes. Así que, pero bueno, hay muchas situaciones que todavía nosotros no la tenemos definida, que por supuesto la tienen que definir las autoridades de la facultad y las autoridades, la dirigencia. Bien, entonces hay situaciones donde nosotros todavía no le podemos adelantar ninguna situación al respecto, ¿eh? Pero en principio la recuperación es el lunes en contraturno, entiendo que va a ser sobre las 16 horas, bien, que siempre lo hemos venido haciendo, y el lunes se va a dictar la clase correspondiente en lo que se refiere a esta parte de óptica física, o continuaremos con teoría o harán ejercicios. Yo entiendo que ese día se van a hacer toda la parte de ejercitación y de problemas. Hoy día vamos a hacer toda parte teórica. Bien, entonces empecemos con la parte que corresponde. Vamos a decir que nosotros vamos a empezar por la parte de óptica. La parte de óptica se divide en dos. Óptica geométrica, que es lo que ya hemos estado viendo, que es la propagación de la luz en línea recta. Nosotros veíamos que la luz como un rayo, ¿no es cierto? No teníamos en cuenta el fenómeno ondulatorio de la misma. Entonces ahora vamos a ver lo que es óptica física. ¿Bien? ¿Ahí se ve bien? ¿No? No se ve. ¿No se ve bien ahí? Ahí se ve. Ahí sí. Ahí sí se ve bien. Bueno, óptica física. Ah, sí. Bueno, porque hace frente en óptica física. Bien. Teníamos como fenómenos característicos interferencia, difracción, polarización y birrefringencia. Yo no se los voy a volver a anotar porque ya lo anotamos oportunamente. Bien. Bueno, lo ponemos acá. Interferencia. Ahí estamos bien. No, ahí no se ve. No se ve. Está muy allá. Muy bien. Acá. Más acá, un poquito. Ahí. Interferencia, difracción, polarización y birrefringencia. Bien, entonces esos birrefringencia. Esos son los fenómenos característicos, que son fenómenos ondulatorios. Nosotros dijimos que la luz formaba parte, el espectro visible formaba parte de un espectro muy grande, que es el espectro electromagnético, que es las ondas electromagnéticas, cuya velocidad de propagación es la misma, que se podía propagar en una onda, que se podía propagar, no necesitaba de un medio material para transmitirse, sino se podía transmitir hasta el vacío. Es así que la luz llega a nosotros, por ejemplo, de las estrellas, a través de años luz, que recorre el espacio, recorre el vacío y llega a nosotros. Bien, de manera anecdótica, es muy lindo el estudio de las estrellas, porque a lo mejor en este momento nosotros, el firmamento, tal como nosotros lo vemos, o el cielo con las estrellas, así a lo mejor ya no existe ya. ¿Por qué? Porque la luz que llega de las estrellas tarda años luz en llegar a nosotros. Acuérdense que la velocidad de la luz es de 300.000 kilómetros por segundo. Y un año luz es una distancia que recorre la luz en un año. Por ejemplo, a lo mejor hay una estrella que en este momento ya ha desaparecido y todavía la luz está viajando a través del espacio para llegar a nosotros. Bien, de manera anecdótica le digo esto porque es muy importante. Es importante esta parte de óptica porque no solamente nos sirve a los ingenieros, es más, o sea, hace poco vamos a tratar de hacer una clase
con lo que es la parte del leoncito, del observatorio, para que vean ustedes lo importante, y a veces que no solamente una salida laboral a nosotros nos corresponde de acuerdo a la especialidad que cada uno tenga, sino una salida laboral también es esa, porque me comentaban que también estaban necesitando un ingeniero que fuera especialista en óptica. Entonces, es muy importante, es muy linda la parte de óptica. Bien, sigamos con nuestro, y no nos vamos por la llama, sigamos con la parte de óptica física. Ya dijimos que esos son fenómenos característicos, que era una onda electromagnética, y como tal, nosotros la podíamos expresar, una onda la podíamos expresar como I es igual a M por el seno de K por X menos omega T. Esa es una onda del tipo transversal, también es otra característica, distinto de lo que es una onda mecánica. Una onda mecánica necesita un medio para transmitirse. Estos fenómenos son característicos, por ejemplo, la polarización es un fenómeno característico de una onda transversal. Nada más, la polarización se puede realizar en una onda transversal. Aquella onda transversal, les hago recordar, en donde la partícula vibra en una dirección, la onda vibra en una dirección y se propaga en el sentido perpendicular. Las otras características, esta también birrefringencia, las dos ondas se polarizan, pero interferencia y difracción pueden ser también para ondas longitudinales, por ejemplo, la onda sonora. Vamos a entrar directamente con algo que es muy importante, porque de acá además lo vamos a ocupar mucho, y vamos a ver lo que es camino óptico. Camino óptico, distinto de lo que es camino geométrico. Bien, si nosotros le voy a dar con un ejemplo práctico directamente, ¿eh? ¿No hay ninguna pregunta? No. No, bueno, supongamos que tenemos un espacio, bien, y dos puntos, un punto A y un punto B, entre los cuales recorre un rayo. Bien, este medio es un medio índice de refracción n igual a 1, bien, y una longitud de onda lambda tenemos. Bien, acuérdense que la onda va de 400 a 700 nanómetros o de 4000 a 7000 antro. Bien, entonces, para nosotros saber el número de ondas que está contenido en esta distancia B, el número de ondas será, si el espacio la distancia la denominamos con la letra E, vamos a decir la distancia entre A y B, vamos a decir que el número de ondas será E dividido en la longitud de onda. Bien, entonces eso nos da la cantidad de ondas que está contenida en este espacio. Bien. Si lambda directamente, acuérdense que esto es aire o es vacío. Bien, si a ese mismo dispositivo geométrico entre los mismos puntos A y B lo sometemos lo metemos dentro de un líquido o dentro de otro espacio, por ejemplo vidrio, donde el índice de refracción ya es distinto de 1, por supuesto, ya vamos a tener un lambda 1, que es lambda sobre N1, y por supuesto el número de ondas ahora aumenta. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace ese espacio? Lo que hace es disminuir la longitud de onda, porque es como que el rayo se frena. Entonces, al frenarse, nosotros tenemos una velocidad distinta, la frecuencia sigue siendo la misma, entonces ahora tenemos el número de ondas será E sobre lambda 1, es decir, N, el número de ondas, ahora será E sobre lambda por N1. A esto nosotros diríamos que es el camino geométrico. Bien, en el primer caso. Ese es el camino geométrico.
Es la distancia entre dos puntos. A esto nosotros le vamos a denominar camino óptico, que es decir, es la distancia geométrica entre dos puntos multiplicado por el índice de refracción que está entre los dos puntos. Bien, eso sería la diferencia entre camino óptico y camino geométrico. ¿Por qué? Porque nosotros lo vamos a ocupar mucho, en todos estos temas vamos a ocupar eso. Entonces yo siempre voy a hablar de camino óptico y camino geométrico. Bien, entonces ya dicho lo que es la diferencia, lo que es camino óptico y camino geométrico, vamos a empezar con el fenómeno de interferencia. Bien, a ver, acá podemos escribir interferencia, ¿no? Dice que te dicen que si podés repetir la diferencia. Bueno, la diferencia, camino óptico, es la distancia entre dos puntos. Que no escucha bien. No se escucha bien, a ver, ahí me escuchan mejor, ahí me escuchan mejor. Es uno solo. Bien, a ver, estamos con un parlante, así que, a ver, sí, bueno. Ahora sí. Dice, lo que es camino óptico, camino geométrico es la distancia entre dos puntos. Camino óptico es la distancia entre los dos puntos, como está ahí, multiplicado por el índice de refracción del medio que rodea a los dos puntos. ¿Está bien? La distancia entre los dos puntos. Camino óptico, vamos a decir, depende del índice de refracción del medio. Eso es lo que sería el camino óptico. El camino óptico está dependiendo del índice de refracción. Está dependiendo de la longitud de onda en el medio. Eso es lo que sería el camino óptico. Camino geométrico es directamente la distancia entre los dos puntos. Es decir, esto, en este caso, cuando nosotros tenemos esto en el aire, no es lo mismo que tengamos este sistema en el aire o que lo tengamos inmerso en un líquido, por ejemplo, en agua. En ese caso, la distancia geométrica entre los dos puntos es la misma, pero la distancia óptica no, porque en este caso la longitud de onda, fíjense que es mucho más chiquita, por lo tanto, en este caso va a entrar el número de ondas N1 será mayor que el número de ondas N que entra. ¿Por qué? Porque precisamente lo que hace un medio distinto del aire es comprimir la onda. Acuérdense que la velocidad de propagación de la onda en el vacío es c, que es de 300.000 kilómetros por segundo, ¿bien? Y la velocidad de onda en el medio es c sobre n. Es decir, la velocidad de una onda en el medio se disminuye. ¿Y como objeto de qué? De que el lambda disminuye también. ¿Ah? El lambda 1 será menor que el lambda. Porque la frecuencia es la misma. El periodo es el mismo. La frecuencia, acuérdense que es la inversa del periodo. Bueno, estoy dando muchos conceptos que creo que ya lo hemos dado. ¿Ah? Interferencia. Vamos a pasar a interferencia. Vamos a estudiar el fenómeno de interferencia. Vamos a decir que la interferencia es la superposición de dos o más ondas en un punto. ¿Bien? Dicho de otra manera, es la suma vectorial de las amplitudes, ¿bien? Es la suma vectorial de las amplitudes en un mismo punto y en un mismo tiempo. ¿Bien? Es la suma vectorial. La interferencia es la superposición de dos o más ondas. Dicho matemáticamente, es la suma vectorial de las amplitudes de las perturbaciones en un mismo lugar y en un mismo tiempo. Eso es lo que sería. Dicho de otra manera, vamos a ver nosotros qué es lo que está pasando. En general, nosotros, antes que empecemos, y eso vale la aclaración que yo les diga, nosotros vamos a trabajar con ondas coherentes. Estos conceptos son importantes.
y son conceptos que nosotros luego lo pedimos en los exámenes. Ondas coherentes. Ondas coherentes son aquellas ondas, como nosotros vamos a hablar en interferencia de superposición o de suma de ondas, vamos a decir que la coherencia de las ondas es aquellas que mantienen una diferencia de fase constante en el tiempo. Bien, esto es la fase de una onda, que es el argumento de la función periódica. Eso sería la fase de una onda, es el argumento de la función periódica. Por lo tanto, ondas coherentes son aquellas ondas que mantienen su diferencia de fase constante en el tiempo. Bien, como nosotros vamos a hablar de dos o más ondas provenientes de una misma fuente, para que sean coherentes, eso es lo que sería coherencia. Aparte vamos a hablar de ondas, en principio, monocromáticas. Monocromáticas quiere decir que tienen una sola longitud de onda. Por ejemplo, la luz blanca es la suma de todas las longitudes de onda. Es así que tenemos un fenómeno como es el arco iris, donde se compone la luz, es la descomposición de la luz blanca. La luz que viene del sol es una luz blanca. Fíjense que después de sufrir un fenómeno de refracción por algún medio, bien se descompone esa luz. Bueno, esa luz es policromática. Nosotros vamos a hablar de ahora de una luz monocromática, es decir, que tiene una frecuencia o una longitud de onda. Bien, y vamos a hablar de ondas muy colimadas. Muy colimadas. ¿Qué quiere decir colimadas? Son aquel rayo de luz en donde al salir de la fuente no se abre, ¿está bien? Que sigue una misma línea. ¿Qué características tienen esas luces? O sea, que una luz que tenga todas esas características es una luz de láser. Bien, nosotros en laboratorio, puede ser que podamos hacerlo, vamos a ver cómo lo podemos llegar a hacer, porque el tema de la luz, para que lo pueda captar la cámara, está bien, está medio complicado, pero bueno, entiendo que el laboratorio de óptica geométrica lo vamos a poder hacer, porque si bien tiene que ser con la mínima luz natural o en un lugar suficientemente adaptado, que es un lugar sellado y que sea oscuro, pero entiendo que la óptica geométrica sí la vamos a poder hacer. Óptica física es un poquito más complicado hacerla, porque es un fenómeno donde tenemos que tener más oscuridad en el ambiente donde se produzca el fenómeno, por lo tanto, pero bueno, vamos a ver qué resultado nos dan y si podemos hacerlo. Bien, entonces, estas características la tiene una luz de láser. Coherente, monocromática y colimada. Bien, entonces nosotros trabajamos con luz de láser. En el laboratorio trabajamos con luz de láser. Bien, la interferencia, vamos a entrar directamente en lo que es interferencia. Vamos a trabajar nosotros con, vamos a ir bollando, porque el pizarrón tampoco es tan grande. Vamos a estudiar el fenómeno de interferencia de Young. Todos estos físicos tienen unos nombres medio complicados para nosotros, espero escribirlo bien, pero sería el fenómeno de interferencia de Young. Acá en los fenómenos nosotros tenemos muy en cuenta el principio de Huygens. Acuérdense que el principio de Huygens, es decir, nos decía que todo punto de un frente de ondas se comporta como un frente de ondas secundario, que se propaga a la misma velocidad y en la misma dirección. Bien, entonces lo que estudió Young, nosotros vamos a hacer una serie de hipótesis y vamos a estudiar un fenómeno de interferencia a través de una abertura rectangular. Es decir, si nosotros tenemos una fuente, bien,
una fuente F, una fuente de luz, esta emite un frente de ondas esférico, ¿bien? Que llega a dos aberturas rectangulares, es decir, aberturas rectangulares, se lo dibujo yo, es decir, llega así, a una abertura rectangular, llega la luz acá, y acá, perdón, ahí he dibujado una sola, son dos aberturas rectangulares, llega la luz acá, proveniente de un frente de ondas, que puede ser plano o puede ser esférico, y acá se produce un fenómeno de difracción. La distancia entre las dos rendijas, vamos a decir, es una distancia D, donde este largo puede ser tan largo como yo quiera, y donde esta distancia D entre las rendijas es comparable a la longitud de onda. Es decir, esa distancia puede ser 5 lambda, 3 lambda, 4 lambda, es comparable a la longitud de onda. Y ni qué decirles del ancho A de las aberturas, pero a nosotros por ahora no nos va a interesar mucho el ancho A de las aberturas, pero el ancho A de las aberturas también estamos suponiendo que es comparable a la longitud de onda. Es más, en principio nosotros lo vamos a pasar por alto, porque ya después vamos a andar en el tema de difracción, pero vamos a decir que el ancho A de la abertura, en principio que nosotros estamos viendo, es igual a la longitud de onda. Es decir, que varía de 400 a 700 nanómetros el ancho A de la abertura. Bien, dicho esto, para que ustedes se orienten cuando yo estoy dibujando, esto sería la distancia D entre llanuras, bien, y esto sería el ancho A de las llanuras. Si bien nosotros en un principio esto lo vamos a obviar, vamos a decir que nosotros estamos trabajando con un ancho de abertura de el orden de la longitud de onda. Bien, estos conceptos no son fáciles de entender, por eso, bueno, voy a borrar acá para seguir con mi dibujo. Bien, entonces, si nosotros tenemos, de acá tenemos dos fuentes, F1 y F2, que por el principio de Huygens, esto se comportan como dos fuentes emisoras de ondas secundarias, que se transportan a la misma velocidad, bien, y en la misma dirección. Vamos a decir que nosotros, en un punto P de esta pantalla, para que vean ustedes más o menos cómo vamos a tener nosotros la gráfica. Se la vuelvo a dibujar nuevamente. Sería esto. Tenemos las dos aberturas de ancho A y distancia D, y tenemos una pantalla, ¿está bien ahí? Una pantalla en donde se va a formar, tenemos un punto P, donde se van a formar una serie de puntos claros y oscuros. Es decir, vamos a tener puntos acá, donde produzcan luz, oscuridad, es como si fuera una línea punteada, ¿está bien? Si nosotros vamos a tener este efecto, el efecto de interferencia acá estudiado, vamos a decir que es una serie, así vamos a tener, como una línea punteada, ¿bien? Donde esto me significa luz, oscuridad, ¿bien? Ese es el efecto que vamos a tener. Este efecto lo estudió Young, ¿bien? Y dijo, a ver, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Por qué se produce esto? Y bueno, lejos de nosotros tener acá, porque nosotros, desde el punto de vista geométrico, nosotros decimos, llega una luz acá lo que tendría que ver es un puntito iluminado y acá otro puntito iluminado y nada más. Lejos de obtener eso, nosotros teníamos esto en la pantalla, una serie de puntos claros y oscuros. Acuérdense, ¿por qué esto no se ve en forma de rendija? No se ve así en forma de rendija. Bien, si estos son dos rendijas. ¿Por qué no se ve?
Porque yo ya les he dicho algo, que la luz de láser es muy colimada. ¿Qué quiere decir que sea muy colimada? Que se dirige hacia un punto, no se dispersa la luz. Entonces, al no dispersarse, sale de un punto, me ilumina igualmente estas dos rendijas. Entonces, acá no se va abriendo, sino va iluminando las dos rendijas, las va iluminando en una cierta zona, nada más, no las ilumina completamente. Por eso es que nosotros vemos acá, del otro lado de la pantalla, una serie de puntos claros y oscuros. Y no vemos acá, no vemos la forma de la rendija, claro y oscuro. Por eso es que yo les he estado hablando que la luz de láser es muy colimada. Bueno, ustedes lo tienen en los eventos, en los boliches, o creo que hacen un efecto muy importante que se hace, ¿cuál es? Y bueno, el de provocar con humo o con algún otro efecto, que se iluminen los rayos. Ustedes ven que los rayos se notan perfectamente, que van dirigidos hacia un punto, no se dispersan. ¿Bien? Bueno, entonces nosotros lo que vamos a estudiar es el fenómeno producido o el fenómeno desde el punto de vista cualitativo. Ya hemos visto el punto de vista cualitativo, ahora vamos a ver el punto de vista cuantitativo. ¿Cómo lo vamos a estudiar? A través del fenómeno que estudió Young. Bien, entonces nosotros dijimos que teníamos una fuente, esta fuente ilumina a los dos puntos, bien, por eso yo estoy hablando de una fuente coherente. Estas dos fuentes secundarias provienen de una misma fuente, por lo tanto van a tener la misma amplitud, la onda va a tener la misma amplitud, y vamos a decir que van a mantener una diferencia de fase en el punto P, que es donde yo quiero estudiar si se produce un máximo o mínimo, es decir, un máximo, claridad o oscuridad. Vamos a ver, vamos a estudiarlo desde el punto de vista cuantitativo a través de ella. Bien, entonces, vamos a decir ya lo que hizo también, porque acá hay una serie de hipótesis, ¿bien? ¿Cuál es la serie de hipótesis? Nosotros, ya lo que hizo, la explico así rápidamente, porque la fuente tiene que estar muy alejada de las dos rendijas. Entonces lo que hizo Young es colocar una fuente de F1 y después puso... Marca. La F no se ve. La F no se ve. De Young para este. Bien. Tenemos una fuente F, pusieron una lente convergente acá, puso las dos rendijas acá, entonces de acá sale una serie de rayos. Bien, al pasar por la fuente, si esto está a la distancia focal, acá se producen rayos paralelos, es decir, el frente de ondas es un frente. Es decir, el frente de ondas es un frente de ondas plano, bien, que llega a esas rendijas, y desde esas rendijas lo que hizo fue ver qué efecto me producían en la pantalla. Después de las rendijas, puso otra lente convergente, puso la pantalla a la distancia focal, entonces de acá estudió los dos rayos. Bien, ¿qué pasaba? Estos dos rayos se juntan en el punto P, luego de la distancia focal, entonces estudió qué es lo que producían ahí. Pero esa es una experiencia de laboratorio. Bien, nosotros vamos a prescindir un poco de estas lentes convergentes y vamos a hacer una serie de hipótesis. ¿Por qué motivo? ¿Por qué motivo esto hizo Young? Porque esta distancia... Bueno, borremos esto. ¿Puedo borrar? Chicos. No contesten. Estamos por contestar. Listo. Gracias, chicos.
Bien, nosotros vamos a prescindir de esto, de lo que se produce en laboratorio, para no confundir un poquito más. Entonces nosotros decimos, vamos a dibujar las dos rendijas, bien, un frente de ondas plano que llegan a ellas, y vamos a ver una pantalla a una distancia D, donde esta D, ya dijimos que nosotros estamos trabajando con un ancho de abertura igual a lambda, una distancia D que es comparable también a la longitud de onda, donde D es mucho mayor que la distancia entre las rendijas. Es decir, nosotros queremos saber qué se está pasando en un punto P, si se produce un máximo o un mínimo de interferencia. Para ver esto, consideremos dos rayos. La regla no vamos a ver. Ahí estamos. A ver. Ahí está. Bueno, ahí lo vamos a hacer con regla un poquito. Vamos a trabajar un poquito más ordenados. Entonces, si nosotros tenemos un rayo que sale de una abertura y el otro rayo que sale de acá, bien, este es el centro de la pantalla. Este es el centro de la pantalla. Entonces, como esta distancia es mucho mayor que D, podríamos decir, si bien acá no están dibujados en forma paralela, podríamos decir que estos dos rayos casi son paralelos. Si son paralelos, bien, esto, si nosotros trazamos un perpendicular acá, si nosotros estamos trabajando en un medio, con un n y con una longitud de onda lambda, ¿está bien? Si nosotros trazamos acá y trazamos el punto medio de acá, podríamos decir que si esto es tita, esto también es tita, ¿no es cierto? Salvando que esta superposición, haciendo esa hipótesis, ¿no? Entonces, este es el rayo R1 y este es el rayo R2. La diferencia entre R2 menos R1, que es el camino óptico o la diferencia de camino óptico, que es a lo que me se refería recién, por eso he puesto que es un índice de refracción n, que puede ser aire o puede ser cualquier otro medio, ¿no? R2 menos R1, esta distancia es D por el seno de tita. Bien, si esa distancia D por el seno de tita contiene un número entero de longitudes de onda, bien, esto contiene un número entero de longitudes de onda, vamos a decir que en el punto P las dos ondas llegan en fase. Es decir, que si llegan en fase, acá voy a tener un máximo. Con M variando desde 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente. Bien, si D por el seno de tita contiene un número entero más media longitud de onda más, es decir, un número entero, acá le doy, se sale mucho, se va y viene. Si contiene un número entero más media longitud de onda más, voy a tener un mínimo. Con M también variando desde 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente. Bien, ya vamos a explicar bien qué es lo que son esas ecuaciones y cómo se relacionan con lo que nosotros habíamos hecho recién
de estos puntos de intensidades. Bien, esto D por el seno de tita, un máximo, quiere decir luz. D por el seno, que esto mínimo, quiere decir oscuridad. Bien, dejémoslo por ahí, ya lo vamos a estudiar y ya lo vamos a ver más detenidamente. ¿Qué quiere decir que dos ondas, S1, la S1 que sale de un foco F1 y la otra que sale de un foco 2, ¿qué quiere decir que estén en fase? Bien, si esta es la distancia AP, vamos a decir, y esta es la distancia BCP, o vamos a poner, este es el punto A', vamos a poner que esto es A'. Entonces, yo voy a dibujar esta distancia, ese camino óptico, lo voy a dibujar. Bien, lo voy a dibujar acá para que ustedes entiendan. Si ese camino óptico contiene esas longitudes de onda, bien, siendo este el punto A y este el punto P. Bien. Quiere decir, si yo voy a tener en el punto P un máximo, yo digo que las dos ondas provenientes de los dos focos llegan en fase. ¿Qué quiere decir que lleguen en fase? Bien, ¿qué quiere decir que lleguen en fase? Vamos a suponer bien, vamos a suponer que llegan en fase. Vamos a decir, esto quiere decir que lleguen en fase. Fíjense ustedes que eso quiere decir, siendo esto B, esto A' y este es el punto P. Eso quiere decir que las dos ondas llegan en fase. Es decir, que esta distancia BA', que es D por el seno de tita, esta distancia contiene un número entero de longitudes de onda. En este caso contiene 2, pero podría haber contenido 5, 10, 15, 20 o ninguna. ¿En qué momento, a ver, la distancia AP va a ser igual a A'P? A ver, contéstenme a través del chat. ¿En qué punto de la pantalla? ¿En qué punto de la pantalla, de esta pantalla que está acá, en qué momento, o en qué punto, mejor dicho, no en qué momento, en qué punto, porque no puedo hablar de momentos acá? ¿Por qué no puedo hablar de momentos? Porque estoy hablando de ondas coherentes, donde la diferencia de fase es independiente del tiempo, por eso no puedo hablar de momento. Tengo que hablar de punto, o de espacio, o de lugar. ¿Bien? Entonces, ¿en qué punto de esta pantalla las dos distancias AP va a ser igual a A'P? A ver, contéstenme. ¿No saben, no contestan? A ver. A ver, alguno, lleguen, chicos. Vamos, lleguen, que el que no llega, vamos, hay que llegar, hay que decir algo, por lo menos. A ver. Cuando sea máximo. Bueno, cuando sea máximo. En este caso voy a tener un máximo, sin embargo acá podré estar en un punto por acá, o por cualquier otro lado, ¿está bien? O puedo estar en un punto por allí o por abajo. Acuérdense que es lo mismo. Yo estoy estudiando el semiplano superior.
pero en el semiplano inferior ocurre lo mismo. Yo hago una pregunta. ¿En qué momento esas dos distancias van a ser iguales? Yo estoy tachando. Esas dos distancias van a ser iguales. A ver, estoy diciendo, ¿en qué momento S1 y S2 van a ser iguales? El camino óptico va a ser el mismo. A ver, miren, fíjense en el dibujo. ¿Cuándo estas distancias van a ser iguales? Fíjense ahí. ¿Cuándo van a ser iguales? Fíjense en mi movimiento. Cuando tita igual a 0. ¿Y dónde va a ser tita? Perfecto. Tita igual a 0. Muy bien. ¿Y dónde tita es igual a 0? ¿Dónde tita es igual a 0? Cuando sean paralelas. Cuando sean paralelas. ¿Y en qué lugar de la pantalla va a ser? Estoy preguntando en el lugar de la pantalla. En el eje horizontal. En el centro de la pantalla. Muy bien. Ahí, mire, ahí fíjense con la Sheila, cómo se lo estoy pronunciando. En este momento, S1 y S2 son iguales. En ese caso, M va a valer 0. Entonces, si M es igual a 0, quiere decir que D por el seno de tita es igual a 0. Estoy en el centro de la pantalla y va a ser un máximo. ¿Bien? ¿Está entendido, chicos? A ver, contéstenme porque sé que este tema no es fácil, pero es importante que por lo menos, si después van leyendo los apuntes, por lo menos que los entiendan. ¿Eh? Para escribir. Bueno, listo. Sí, se entendió. Bueno, eso es cuando es interferencia constructiva. Es decir, cuando S1 y S2 o D por el seno de tita, que esta distancia contiene un número entero de longitudes de onda. Bien, pero ¿qué pasa acá cuando contiene un número entero más media longitud de onda más? Entonces nosotros lo vamos a dibujar también. Es una interferencia constructiva, están en fase, vamos a decir. ¿Por qué están en fase? Fíjense que acá se está sumando, punto a punto se está sumando las dos ondas, de tal manera que la onda me da una onda resultante mucho más grande. ¿Está bien? El doble de la amplitud, el doble de intensidad es el cuádruple. Bien, porque la intensidad es proporcional al cuadrado de la amplitud. Bien, por eso digo que esta es una interferencia constructiva. Bien, ahora vamos a ver lo que sería una interferencia destructiva. Si una interferencia destructiva, vamos a considerar esta misma onda. Ahora, este es S2, ¿no? Este es S2 y de la misma manera voy a tener acá S2. Entonces, tenemos esta misma, esto sería S1, lo que yo estoy estudiando es lo que está pasando acá, en la diferencia de camino óptico. La diferencia de camino óptico, esto es diferencia de camino óptico. Bien, la diferencia de camino óptico, ahora supongamos que contiene un número, contiene media. Bueno, entonces, ahora,
Ahí vamos a poner. ¿Ah? Ahora, el punto B es este, ¿no? Ahora el punto B es este. Entonces, si contiene una... Fíjense ahora que ahora están en contrafase. ¿Bien? ¿Por qué? Porque ahora tengo una longitud de onda, o tengo una longitud de onda más media más. Entonces, la interferencia, fíjense, mientras este punto está en valle, este está en cresta. Bien, la onda, se dice así que está en cresta, está en máximo. Entonces, la suma de los dos en el punto P me da una interferencia destructiva. Me da una interferencia destructiva. Bien, esto sería D por el seno de θ, que es la diferencia de camino óptico. Bien, a esto está referido estas dos ecuaciones. Bien, ahí hemos empezado con el análisis cuantitativo. Bien, es decir, acá vamos a tener un máximo central, bien iluminado, máximos y mínimos adyacentes. Bien, tanto para arriba como para abajo. Es decir, si tengo θ para arriba, también tendré un θ para la parte inferior. ¿Está bien? Es decir, este va a ser un m igual a 0 de máximo, este m igual a 1 para máximo, y este punto es un m igual a 0 para mínimo, este es un m igual a 0 para mínimo, este es un m igual a 1 para máximo, y así sucesivamente para la parte superior y para la parte inferior de la pantalla. Bien, esto, lo mismo que está sucediendo para la parte superior de la pantalla, está sucediendo para la parte inferior de la pantalla. Bien, entonces eso es lo que sería la máximos y mínimos. Bien, a ver, sin bollar, vamos a tratar de no bollar mucho. A ver, chicos, ¿han copiado? Queda solamente un pedacito ya, ¿no? Sí. Porque No. te coge. No, voy a tratar de bollar ahí. A ver, acá voy a bollar acá, chicos. Esto lo voy a bollar. Esto lo voy a bollar sin bollar el dibujo. Esto que no me va a hacer mucha falta. Bien. No me va a hacer mucha falta. Entonces ahora lo que vamos a estudiar es la distancia delta I entre dos máximos o entre dos mínimos. Distancia entre dos máximos o entre dos mínimos adyacentes. Bien. A ver. Vamos a mirar un chiquito. La distancia entre dos máximos o entre dos mínimos adyacentes. Bien, ¿cómo vamos a estudiar esta distancia entre dos máximos o entre dos mínimos adyacentes? Bien, vamos a ocupar para dos máximos
vamos a ocupar esta ecuación. Bien, vamos a considerar que este es el orden m y este es el orden m más 1. Por lo tanto, si ese es el orden m, vamos a bollar un poquito acá. Voy a bollar acá esto que tenía yo en un principio. Voy a bollar el punto P. Decidme bien si se nota por el rojo con lo que yo voy a escribir. Es grande, tengo dos reglas. Bueno, esta sería... Bueno, vamos a bollar acá. Vamos a bollar acá, lo vamos a dibujar bien. Vamos a dibujar bien las dos aberturas, cuya distancia sigue siendo D. La distancia es D entre llanuras. Consideremos, este es el foco F1 y este es el foco F2, los cuales son dos fuentes coherentes. Bien, a esto perdón. Vamos a dibujar, voy a obviar muchas cositas de acá. Este es el M más 1. Si este es el centro de la pantalla, los dos rayos, los dos θ a los cuales se forman los máximos, este es un máximo y este es otro máximo, por lo tanto los θ lo voy a tomar con respecto al centro de la pantalla. Este sería el θ del orden m más 1 y este sería el θ del orden m. A esta distancia, vamos a bollar acá. A esta distancia del centro, acá, le voy a denominar IM más 1, y a esta distancia le voy a denominar IM. ¿Bien? ¿Se nota bien? ¿Sí? Bueno, si se nota bien, vamos a ver cuál es la distancia. Bien, delta I será IM más 1 menos IM. Acuérdense que nosotros hemos dicho esta relación, con los cuales el seno, la tangente y el ángulo son aproximadamente iguales. Bien, por lo tanto estamos hablando de que estos rayos casi son paralelos. Estamos hablando de que rayos no estamos muy distanciados del máximo central. Por lo tanto, el IM será la tangente de θm es aproximadamente IM más 1, cateto opuesto, sobre cateto adyacente. La tangente de θm será IM más IM. IM sobre D. Por lo tanto, entonces tendremos tenemos acá la tangente, el seno y el ángulo. El ángulo lo tenemos como el seno de θ. Aproximadamente, entonces, esto es
el seno de tita es igual a el tita m más 1, es m más 1 por lambda sobre d. El seno de tita del m más 1 sería igual m por lambda sobre d. Bien, entonces, nosotros vamos a reemplazar esto, entonces, el tita del m más 1 sería m más 1 por lambda sobre d, y el tita m sería igual a m por lambda sobre d. Bien, de estas tres ecuaciones, de esto que estoy yo relacionando acá, vamos a decir, a ver a dónde puedo llegar a escribir, allá arriba. Vamos a escribir. A ver, voy a borrar acá. Voy a borrar acá. Bien. Entonces, vamos a coordinar todas estas expresiones. Entonces, el delta I sería igual al I m más 1 menos IM, que esto es igual. Ahí no se ve la bobés, pero ella no. Sí, ponete de este lado porque está tapando allá. Listo. Acá estamos. Bien. Entonces, el IM, entonces, IM más 1 menos IM, esto sería M más 1 por lambda, que yo soy de derecha. Bien, entonces, esto sería, el delta I sería igual a lambda por D, lambda por D sobre D por M más 1 menos M. Este M con este simplifica, y el delta I es lambda por D sobre D, que es distancia entre dos máximos o entre dos mínimos adyacentes. Bien, ya sea entre estos dos máximos o entre estos dos mínimos adyacentes, la distancia es igual. Yo lo he demostrado acá para máximo, pero para mínimos también puede ser lo mismo, porque acá en vez de ser m más 1, sería m más 1 más un medio, y acá en vez de ser m más 1, sería m más un medio. Entonces nos daría el mismo resultado. Esa es la distancia entre dos máximos o entre dos mínimos adyacentes de interferencia. Acá es importante interferencia. Adolfo, ahí en el delta I es acá, sobre el D chiquita. Anda por D sobre D. A ver, lo escribimos bien. Delta I, lambda por D sobre D. D es la distancia de las rendijas a la pantalla. Y D minúscula es la distancia entre las dos rendijas. Bien, bueno, todo eso, acuérdense que es suponiendo que el ancho de las aberturas es igual a lambda. Bien, se va a cumplir para después, se cumple para, por más que el ancho el ancho de la abertura sea mayor que lambda, ¿está bien? O sea, distinto de lambda. Pero nosotros en principio lo que estamos estudiando es el fenómeno de interferencia y prescindiendo del fenómeno de difracción.
Luego vamos a estudiar los dos fenómenos juntos. ¿Bien? Bueno, vamos porque estamos un poquito atrasados, si no, nos vamos a demorar un poquito más de la cuenta. Entonces, no sé, no se va a notar a lo mejor ahí. Se va a notar. Bueno, chicos, ahora vamos a estudiar el análisis de intensidad. Vamos a decir nosotros que esta intensidad que de acá sale del rayo 1, es el foco 1, vamos a decir nosotros que en un punto, en el punto determinado, vamos a borrar esto nuevamente, vamos a hacer un análisis cuantitativo de la intensidad. ¿Cuán intenso es? Entonces, vamos a decir estudiemos el punto P. Bueno, no lo voy a dibujar con línea punteada, lo voy a dibujar con línea llena. Bien, bueno. Este es el rayo R1 y este es el rayo R2. Bien, vamos a estudiar, vamos a una ecuación muy importante que la vamos a ocupar y que me estaba olvidando de hacerla. Y vamos a decir, acuérdense que esta era la diferencia de camino óptico, que es D por el seno de θ. Bien, entonces, si nosotros tenemos, de acá tenemos dos, dijimos que la interferencia es la superposición de dos o más ondas. En este caso, como tenemos dos rendijas, vamos a estudiar el fenómeno de superposición de las dos ondas. Tenemos una onda E1, que sería, como son dos fuentes coherentes, el seno de K por X1 menos omega t, y E2 es igual a E0 por el seno de K por X2 menos K2 por X2 menos omega t. Bien. Esto es importante lo que yo voy a decir porque es una ecuación que vamos a ampliar mucho. Supongamos que nosotros acá tenemos dividida el espacio dividido en dos partes. Una por el cual se corre el medio, la onda. Esta onda se corre un medio N2, por lo tanto tenemos una longitud 2. Y esto está dividido acá por esto con un medio N1 y un lambda 1. Por lo tanto, vamos a ver esta diferencia de camino óptico. Bien, entonces, vamos a decir que E va a ser igual a E1 más E2. Entonces tenemos E0 por el seno, E0, sí, E0 por el seno de K por X, el seno de K1 por X1 menos omega t más E0 por el seno de K2 por X2 menos omega t. Bien, bueno, eso sería la suma. Ahora vamos a estudiar nosotros lo que es la diferencia de fase. Esta es la fase 1 y esta es Φ2. Es decir, la diferencia de fase que me corresponde a este camino óptico. Bien, entonces vamos a estudiar Φ2 menos Φ1, que es la diferencia de fase. Esto sería K2 por X2 menos omega t menos K1 por X1
menos omega t. Bien, esto me queda K2 por X2 menos omega t menos K1 por X1 menos omega t, más omega t. Esto con esto se simplifica y directamente tengo esa expresión. Entonces, la diferencia de fase entre las dos ondas, ya dijimos que la fase de onda es el argumento de la función periódica. Entonces tenemos, a ver, antes hace falta definir qué es lo que es. K2, K es 2pi sobre lambda, ¿no es cierto? Ese es un número, se define como el número de ondas. Bien, entonces tenemos acá, tenemos delta phi sería igual 2pi sobre lambda 2 por L2. Acuérdense que el lambda, acá lo vamos a tratar de hacer más rápido, lambda sobre n, acuérdense que lambda 2 es igual a lambda sobre n2 y lambda 1 es igual a lambda sobre n1 por x2 menos 2pi sobre lambda por n1 por x1. Entonces, esto sería, entonces, delta phi, la diferencia de fase, sacamos factor común, 2pi sobre lambda por n2 por x2 menos n1 por x1. Esto, acuérdense que era camino óptico. Es este camino óptico. Ese camino óptico. Bien. Bueno, x2. Yo lo he llamado x2. No sería la palabra correcta. Perdón, chicos, vamos a cambiar la nomenclatura. S1. Como yo lo estoy dominando, esto es S2. Esto sería S1. Y esto sería S2. Acá estaría S2. Acá estaría S1. Acá estaría S2. Acá estaría S1. Bien. Acá estaríamos con S2. Y lo que pasa es que le he puesto esa nomenclatura para no cambiar la nomenclatura del dibujo. Esto es S1 y esto es S2 y esto es S1. Bien, esto es el camino de óptica del rayo 2 y este es el camino óptico del rayo 1. Entonces, esta es la diferencia de camino óptico. Bien, con lo cual la ecuación nos va a quedar así. Delta phi es a delta x como 2pi es a lambda. Esta ecuación la vamos a ocupar mucho en la óptica física. Diferencia de fase. Esa diferencia del camino óptico como 2pi es a lambda. Bien, esa ecuación se la he demostrado y va a ser, la vamos a ocupar mucho en lo que es todo lo que es óptica física. ¿Bien? Pregunta si escuchan bien porque uno no escuchaba y otro dice que sí. Que sí escuche. Bueno, a ver. Ya que se están escuchando todos bien. No, pero uno se desconectó. Es que está apagado el coso. No, pero yo creo que sí que se escucha bien. ¿Se escucha bien, chicos, ahí? ¿Se escucha mejor? Sí, sí. A ver ahí si se escuchan bien. Se escuchan Es bien. que se le ha apagado justo el otro parlante. Se le ha apagado el parlante. Mira. Todos dicen que escuchan bien. Llévatelo para allá. Se está prendiendo aquí. Se está prendiendo aquí. Ahí está. Ahí está. Bueno, chicos, es que se le ha apagado justo el parlante, pero bueno, entiendo que estaba funcionando con el parlante de la novia. Bueno, esto sería lo que es diferencia de fase igual a la diferencia de camino. Bien,
Entonces, esa es una ecuación que la van a tener que tener muy en cuenta porque la vamos a ocupar mucho. Bien, ahora vamos a estudiar la intensidad. La intensidad. Vamos a estudiar interferencia, vamos a estudiar intensidad. Vamos a estudiar intensidad. ¿Qué vamos a decir de la intensidad? Bien, vamos a expresar que las dos ondas, las dos perturbaciones ondulatorias, esta va a ser E1 y esta va a ser E2. Bien, E1, acuérdense que esto también hay muchas maneras de expresar una onda en un movimiento armónico simple. En un movimiento armónico simple podemos expresarla a esas dos ondas, suponiendo ahora que ya no estamos con dos medios distintos, sino estamos en un mismo medio, ya no estamos en dos medios distintos, sino que las dos ondas están inmersas en un mismo medio N. Esto es R2 y este es R1. Esto por el seno de tita es la diferencia de camino óptico. Esto es tita también. Entonces nosotros vamos a expresar las dos ecuaciones de las dos ondas como, por supuesto, porque provienen de la misma fuente, E0 por el seno de omega t, y E1 y E2 es igual a E0 por el seno de omega t más phi. Bien, esas son las dos ondas que están llegando al punto P. Entonces nosotros vamos a sumar, vamos a decir que E es igual a E1 más E2, que es igual a E0 por el seno de omega t más el seno de omega t más phi. Bien, esas serían las dos ondas. Acuérdense que esto, el seno de A más el seno de B es igual al seno, a dos veces el seno de A más B sobre 2 por el coseno de A menos B sobre 2. Bien. Esto serían las dos ecuaciones. Bien, la suma de esos dos. Por lo tanto, vamos a realizar la suma acá. E es igual a dos veces E0 por el seno de omega t más phi sobre 2 por el coseno de omega t menos phi. No, yo te voy muy lejos. Sobre 2. ¿Ahí nos fuimos lejos? Sí, pero esto no sabe. Por el coseno de omega t menos phi. Ahí estaríamos. Bien, eso sería, ahí estaríamos todo esto sobre 2. Bien, bueno. Entonces, E en el punto P, por supuesto estamos hablando del punto P, sería 2 E0 por el seno de 2 omega t más phi, todo esto sobre 2, por el coseno, esto con esto se simplifica. Acuérdense que el coseno, lo voy a hacer rápidamente, el coseno de menos phi es igual al coseno de phi. Entonces esto sería el coseno de phi sobre 2. Bien, porque acá me queda el coseno de menos phi sobre 2 es igual al coseno de phi sobre 2. Por relación de ángulo, ¿está bien?
El coseno de menos phi sobre 2 igual al coseno de phi sobre 2. Bien, entonces tenemos que es 2 es 0 por el coseno de phi sobre 2 por el seno de omega t más phi sobre 2. Bien, lo cual eso sigue siendo una función periódica. Pero bien, nosotros queremos encontrar la intensidad de la luz en el punto P. Para encontrar la intensidad, nosotros sabemos que este sería el valor máximo. Este es el valor máximo. A ver. Este es el valor etita, vamos a decir. No es el valor máximo, es el valor etita. ¿Cuándo va a ser máximo esto? Esto va a ser máximo cuando el coseno valga 1 y cuando es, o sea, si lo escribimos de otra manera, en el punto P sería E máximo, perdón, etita por el seno de omega t más phi sobre 2. Bien, el E máximo va a ser este valor. Ese valor va a ser el E máximo. ¿Está bien? El E máximo va a ser 2 veces E0. ¿Está bien? Ese es el valor E máximo. Bien. El máximo. Si nosotros encontramos, tenemos la relación que la intensidad y tita es proporcional al cuadrado de la amplitud y máxima también es proporcional al cuadrado de la amplitud. ¿Está bien? Por lo tanto, nosotros eso lo podríamos escribir de la siguiente manera. Bien, y tita es AM como, a ver, vamos reemplazando. EM al cuadrado por el coseno y M. Bien, con esto lo simplifico y directamente acá voy a borrar, porque esta parte tampoco no me interesa mucho, llevo la ecuación que la intensidad en un punto P es igual a IM por el coseno cuadrado de phi sobre 2. Si a phi sobre 2 le denomino beta, tengo que y tita es igual a m por el coseno cuadrado de beta. Esta es la ecuación de intensidad, ¿bien? Para un... Esta es la ecuación de intensidad para un, esa es la ecuación de intensidad para un fenómeno de interferencia. Esa ecuación de intensidad, suponiendo que A es igual a lambda, nos da una gráfica de este tipo. El máximo central, fíjense que una gráfica de esta no tiene negativos. Bien, esto sería algo así.
donde esto es un máximo, esta es una gráfica de intensidad y θ en función del ángulo de desfasaje. Bien. Sería una gráfica así. Por supuesto, este es máximo, este es un máximo, esto es mínimo, esto es máximo, esto es máximo, esto es máximo. Bien, este es el máximo de orden m igual a 0, este es el máximo de m igual a 1, este es el mínimo de m igual a 0, este es el mínimo de m igual a 1. Bien, tanto para la parte superior como para la parte inferior. Bien, bueno, a partir de esta ecuación, si bien nosotros no pedimos en el examen, hasta ahora no hemos pedido todo este desarrollo, sí pedimos que a partir de esta ecuación nos demuestren las ecuaciones que nosotros hemos visto de máximos y mínimos de interferencia. Bien, nosotros pedimos que nos muestren la ecuación. Y θ va a ser igual a 0 cuando beta sea igual a m pi sobre 2. Con m variando desde 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente. Bien, nosotros tenemos que la ecuación que recién aprendimos, diferencia de fase, que es la que nosotros vimos recién, es a diferencia del camino óptico, como 2pi es a lambda. Bien. La diferencia de fase, hay que tener en cuenta esto, que es 2 beta es a d por el seno de θ, como 2pi es a lambda. Beta, para que sea un mínimo, debe valer mpi. 2 m pi sobre 2 sobre d por el seno de θ es a 2pi sobre lambda. Bien, entonces de acá simplificamos este 2 con este 2. Bien, el pi con el pi. Bien, ¿y qué me estaría faltando? Me está faltando un 2. O, a ver, 2 beta. Sí. Bueno, a ver, acá hay algo que no he hecho bien. Perdón, acá, a ver. Este 2 con este 2 se simplifica. Bien. Beta es igual a m pi sobre 2. Bien. Ahí estaríamos. Acá estamos. Entonces, a ver, esto lo voy a llevar para este lado para ver bien. Entonces tenemos m pi sobre 2 sobre d por el seno de θ es a pi sobre lambda. Tenemos, ¿no? Ahí tenemos. Perdón, acá me he equivocado algo. Perdón, chicos. Acá beta debe ser m más un medio pi. Ahí estamos. M más un medio pi. Cuando m sea m más un medio pi, entonces tenemos igual a 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente. Entonces, acá vamos a tener beta, que es phi sobre 2. Tenemos 2m más un medio pi sobre d
el seno de θ es igual a 2pi sobre lambda. Ahora este 2 con este 2 lo simplifico, este pi con este pi se simplifica y me queda la ecuación d por el seno de θ es igual, esta es la ecuación de mínimos de interferencia cuando m vale 0, 1, 2 y así sucesivamente. Bien, de la misma manera, la intensidad, ¿ahí me entra? Pi θ es igual a m cuando beta sea igual a mpi, con m variando desde 0, 1, 2 y así sucesivamente. Bien, entonces tengo diferencia de fase es AD por el seno de θ, como 2pi es a lambda. Bien, entonces tenemos que esto es 2 beta, tenemos 2mpi sobre d por el seno de θ es igual a 2pi sobre lambda. Este 2pi con este 2pi se simplifica y me queda la ecuación de máximos d por el seno de θ es igual a m lambda, con m variando desde 0, 1, 2 y así sucesivamente. ¿Bien? Hasta ahí nomás. Bueno, chicos, esta sería la ecuación de máximo, con lo cual queda demostradas las dos ecuaciones a partir de la ecuación de intensidad. Bien, esas son las dos ecuaciones que nosotros vimos en un principio y que les dije que después la íbamos a demostrar a partir de la ecuación de intensidad. ¿Ah? Bueno, entonces ahí estamos. Pregunta si ven bien y escuchan bien por los dos. Chicos, ¿ven bien ahí en el pizarrón? Bueno, chicos, vamos a ver el último temita, porque ya difracción hoy día ya no lo vamos a poder ver. Vamos a ver interferencia en lámina delgada. ¿Bien? Entonces hemos visto fenómenos de interferencia a través de dos rendijas rectangulares, ¿no? Interferencia a través de dos rendijas rectangulares. ¿Qué quiere decir dos rendijas? Por las dudas que yo no lo haya escrito. Rendijas rectangulares. Viene la luz del láser muy colimada, choca contra la rendija y se abre. Choca y se abre. ¿Está bien? Porque está muy ligado a un fenómeno de difracción, que después ya lo vamos a ver en la próxima clase. Ahora vemos interferencia en lámina delgada. Bien. Si bien el cual ya tienen, ahí ya les voy a subir un video de interferencia en lámina delgada, en la cual lo pueden ver y pueden ver las ecuaciones de máximos y mínimos. ¿Ah? La interferencia en lámina delgada. Por eso lo voy a explicar rápidamente. Ya voy a subir un video que tengo para que puedan entender el fenómeno y si no, bueno, para que lo consulten. Interferencia en lámina delgada, tenemos que tener en cuenta dos fenómenos de la onda. Bien, el fenómeno depende del cambio de fase de la onda cuando se refleja. Bien,
y de la diferencia de camino óptico entre dos rayos. Consideremos que nosotros tenemos, ¿cuál es un fenómeno de interferencia en lámina delgada para que ustedes lo vean y lo puedan apreciar? Ustedes han visto cuando cae una gota de aceite de un auto, de un vehículo, cae sobre una superficie, cualquier tipo de superficie, e incide un rayo de sol, ven que se ven de distintos colores. Bueno, ese es un fenómeno de interferencia en lámina delgada, ¿bien? O una lámina de celofán muy finita que incide un rayo de luz y se produce la descomposición en los distintos colores. Ese es un fenómeno de interferencia en lámina delgada, ¿bien? Lo más característico es cuando ustedes ven un chorro de aceite, digamos un chorro, una lámina muy delgadita de aceite en una superficie lisa, que no necesariamente tiene que ser lisa, ¿no? Porque ustedes se imaginan, para la longitud de onda, cualquier superficie se puede comportar como rugosa. Bien, estamos hablando del orden de los 400 a 700 nanómetros. 400 nanómetros es 10 a la menos 9 metros. Entonces, cualquier superficie que para nosotros aparentemente al tacto sea lisa, no es tan así. Puede ser rugosa, se puede comportar como rugosa. Entonces, lo que nosotros vamos a ver ahora es interferencia en lámina delgada. Bien, nosotros consideremos una superficie en la cual incide un rayo. Bien, un rayo. Incide. Parte se refleja y parte se refracta. De acá, parte se refleja y parte se refracta. Si pongamos que este es un medio N1, este es N y este es N1. Donde N1, bueno, pongamos así. Donde N1 es, a ver, vamos a suponer N1, N2, donde N1 es menor que N2. ¿Está bien? Bueno, entonces, al incidir acá, se acerca a la normal, tendría que seguir esta trayectoria, se acerca a la normal, al salir un medio menos denso, se aleja de la normal. Estos dos rayos se dividen en el rayo 1 y el rayo 2. Bien, inciden y luego se juntan en mi ojo. Bien, este rayo 1 y este rayo 2. Si este es el espesor de la película, la diferencia de camino óptico entre el rayo 1 y el rayo 2 es 2D. Fíjense que el rayo 1 viene, se refleja. Este es el rayo 2. Este hace este camino y este camino. En general, ¿por qué le pongo 2D? Porque esto es incidencia normal. Si bien yo se lo he colocado acá con un cierto ángulo θ, es como que el rayo viene, incide, parte se refleja, parte se refracta, parte se refleja, parte se refracta. Lo que a mí me interesa es la superposición ahí que se está produciendo en ese punto, que es como si fuera camión. Lo que pasa es que yo lo dibujo así en unos efectos prácticos para que ustedes lo puedan entender. ¿Está bien? Pero es interferencia en lámina delgada y es interferencia normal, es incidencia normal del rayo. ¿Bien? Bueno, si es incidencia normal del rayo, entonces la diferencia del camino óptico entre los dos rayos es 2D. ¿Qué sucede con una onda? Yo se lo voy a dibujar qué es lo que está sucediendo con una cuerda. Vamos a ver si lo podemos demostrar con la cuerda. En el laboratorio había dos resortes en donde se veía bastante bien qué es lo que se producía. Cuando una onda viene por un medio menos denso, supongamos que viene una onda por una cuerda con una cierta velocidad v e incide en una cuerda más densa, bien, al incidir en este punto,
al incidir en este punto, parte se transmite, parte de la energía se transmite hacia aquel lado, bien, y parte se refleja, pero se refleja dándose vuelta, invirtiéndose, o sea que la onda ya no viene por el mismo lado, sino es como si se diera vuelta se diera vuelta. Es decir, que esto se entiende como una diferencia de fase en pi. Es decir, que esta onda electromagnética, que es una onda transversal, haciendo la coincidencia con esto que he dibujado yo, incide en este punto, esta se desfasa en pi. Bien, si se desfasa en pi, quiere decir que es como si se diera vuelta. Bien, como que se da vuelta. Entonces, esta onda se transmite y sigue normalmente. Acá, al incidir en un medio, ahora les vuelvo a hacer la otra suposición. Supongamos que ahora la onda viene por el medio más denso. ¿Entienden lo que es? Una cuerda más fina y una cuerda más robusta, digamos. Bien, viene e incide con una cierta velocidad. Entonces, al incidir, la parte que se transmite en la cuerda más densa se transmite en el mismo sentido. Y la parte que se transmite en el mismo sentido. Y la parte que se refleja también se refleja en el mismo sentido. ¿Está bien? Entonces, haciendo una analogía entre esto y esto que está pasando acá esta no se desfasa en pi. Bien, esta cuerda no se desfasa en pi. Como la diferencia de camino óptico entre las dos ondas es 2D, haciendo alusión a lo que yo ya había dicho anteriormente, interferencia constructiva y destructiva, cuando había dicho superposición de ondas o diferencia de camino óptico, no se los voy a volver a hacer a los dibujitos. Es más, los dibujos los van a tener en el video que les voy a pasar, ¿está bien? Que aparte, chicos, lean lo que es el campus, porque muchas cosas les he subido al campus y veo que no tienen comentarios, no tienen nada, o sea que directamente, a veces a uno como profesor, si veo que a veces no les interesa, entonces uno, mientras menos sintamos o que no les interesa un comentario, menos vamos a subir. Entonces, por eso les digo, porque hay varios videos que yo he subido y no me han hecho comentarios. No sé si buenos o malos, o sea, no interesa eso. Lo que interesa es que los puedan leer y puedan, a lo mejor, profe, mire, no se entiende bien tal video, mire, lo podría explicar mejor o podría hacerlo mejor. Bueno, por supuesto que uno al redactar videos no es un artista, pero sí a veces lo que pretende es que tenga una devolución de parte de ustedes. Eso les quería decir, nada más. Bien, entonces, cuando nosotros se refleja, acá viene por medio más, no sufren desfasaje en pi. Entonces, para que a mi ojo llegue un máximo o una interferencia constructiva, la diferencia de camino óptico, que es 2D por N2, acá la diferencia de camino óptico, acuérdense que esto es 2D por N2, debe ser un número entero más media longitud de onda más, para que yo tenga un máximo. Siendo la longitud de onda lambda en el medio que viene o en el vacío, vamos a decir. Lambda en el vacío. La diferencia de camino óptico debe ser 2dn, debe ser un máximo. Con m variando desde 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente. Bien, eso es la diferencia de camino óptico para que este caso tenga un máximo, o sea, una interferencia constructiva. Si 2D por N2 tiene un número entero de longitudes de onda, esta diferencia de fase en pi se va a mantener constante. Entonces acá voy a tener
con m variando desde 1, 2, 3, voy a tener una interferencia destructiva. Y voy a tener un mínimo. ¿Bien? Voy a tener un mínimo. Dale, te dejo por ahí un poquito que regule la... Bueno, listo, ahí está. Entonces, voy a tener una interferencia constructiva cuando esta diferencia de camino óptico sea, ¿no es cierto? La diferencia de camino óptico entre las dos ondas, bien, sea un número entero de longitudes de onda. Cuando sea un número entero más media longitud de onda más. Y voy a tener una interferencia destructiva, voy a tener un mínimo, cuando sea un número entero de longitudes de onda, porque esa diferencia de fase se va a mantener constante. Es decir, diferencia de fase, ¿qué quiere decir? Cuando las dos ondas, en este caso, yo le tengo que dar media onda más para que las dos se sumen en cresta. ¿Y qué pasa si en valle sería destructiva? Cuando una está en cresta, la otra está en valle. De tal manera que la suma de las dos me dé 0. En este caso, la suma de las dos me va a dar el doble de la amplitud. ¿No? Bueno, ahora veamos el otro caso, donde tenemos un N1, un N2 y un N3, suponiendo, donde N1 es menor que N2 y menor que N3. Es decir, tenemos un medio 1, por ejemplo, es aire, tenemos un medio 2, que, qué sé yo, puede ser aceite, y un medio 3 que es vidrio. Bien, entonces acá el índice de refracción cada vez es mayor. Si es mayor, ya ahora este rayo, ¿qué pasa? Acá se acerca a la normal y acá se vuelve a acercar a la normal. Es decir, ahora el rayo 2 sufre un desfasaje en pi. Bien, la diferencia, perdón, acá la diferencia de camino óptico es 2D por N2, ¿no? Esa es la diferencia de camino óptico, ¿no? No es 2D. La diferencia de camino óptico es 2D por N2. Bien. Algo que no lo había puesto bien acá. La diferencia de camino óptico entre rayo 1 y rayo 2 es 2D por N2. Es decir, en ambos casos, nosotros por analogía estamos trabajando con esto. En este caso que estoy dibujando acá. Entonces, ahora las ecuaciones se invierten. Ahora, en este caso, como los dos rayos se han dado vuelta, han cambiado de fase, esta es la ecuación de mínimos. Interferencia destructiva. Y esta es la ecuación ahora de máximo. Tenemos interferencia constructiva. Fíjense porque acá pongo variando desde m igual a 1. Y porque m tiene que variar desde 1, porque si varía, generalmente lo que se les va a pedir en estos problemas es el espesor de esta lámina. ¿Qué espesor va a tener esta lámina? Si ustedes ponen m igual a 0 acá, no va a tener espesor, o sea, no existe. Por eso les pongo que m varía desde 1. En este caso, si les piden el espesor de la lámina para que sea no reflectora, generalmente cuando le dicen destructiva, le van a poner no reflectora, porque precisamente lo que nos interesa es que es el fenómeno de reflexión. Acá lo que estamos estudiando es el fenómeno de reflexión, la superposición de las ondas por reflexión, no por refracción, sino por reflexión. Entonces, lo que no nos interesa acá, entonces si yo pongo acá m igual a 0, me va a dar un espesor mínimo, pero me va a dar un espesor.
tengan en cuenta que siempre acá los problemas, lo que piden acá es el D mínimo. Si yo tengo que encontrar un D mínimo, lo voy a encontrar con un M que sea mínimo también, o el M que valga 1, que valga 0. ¿Por qué? ¿Por qué ese motivo? Porque estamos hablando de ondas coherentes. Y las ondas coherentes, ya dijimos que nosotros, esto se comporta como una fuente emisora de ondas secundarias, como un principio de Huygens. Entonces, para que sean dos fuentes, ustedes se acuerdan lo que yo hablé en un principio, que D, la distancia entre rendijas debe ser muy pequeña. ¿Por qué? Porque si es muy grande ya no son fuentes coherentes, no pueden llegar fuentes que mantengan una diferencia de fase constante en el tiempo. Acá lo que estamos hablando es superposición de onda. Entonces la superposición de onda, lo que se trata es que, para estudiarla, es que la diferencia de fase se mantenga constante en el tiempo, sea independiente del tiempo. Y eso se logra con dos fuentes muy cercanas. Entonces, esta fuente, fíjense que esto se refleja de acá, pero si este espesor fuera muy grande, este espesor, acá la otra fuente emisora, porque acá vuelve a emitir rayos por reflexión, puede diferir en esto. Entonces, ¿por qué? Porque la luz, bueno, ya sería entrar en una serie de cosas, en una serie de aspectos físicos que no interesan el curso, pero sí que este espesor no puede ser un espesor demasiado grande. Fíjense que los ejemplos que yo les he dado es de una... fíjense que los ejemplos que yo les he dado, es los ejemplos de una... de espesores muy pequeños, láminas, películas de aceite que son muy finitas. Entonces, bueno, tendríamos eso. Chicos, hasta acá vamos a llegar a la clase de hoy día. El lunes ya vamos a ver, entendería yo que va a ser toda la parte de... entendería yo que va a ser... vamos a hacer toda práctica para continuar después con difracción. ¿Bien? Así que, bueno, eso es lo que tendríamos hasta acá. Interferencia en lámina delgada. Bien, vuelvo a repetir, respecto de lo que sería el extraordinario el lunes, todavía no tenemos en claro nosotros, algo que repetí desde un principio, no tenemos en claro todavía cuáles van a ser las disposiciones, ya sea de las autoridades de la facultad o las autoridades provinciales, ¿bien? Pero más que nada de las autoridades de la facultad. Sabemos que este confinamiento lo tenemos hasta el 30 de mayo, hasta el domingo, y nosotros tenemos en la recuperación extraordinaria el día lunes, ¿bien? Lo que sí les puedo decir, algunos que me han estado consultando, que aquellos que no han presentado el certificado, o sea, se va a evaluar y se les va a dar otra oportunidad, digamos, aquellos, por ejemplo, que no han rendido bien ninguno de los dos parciales, aquellos que vayan con el certificado original, tienen que estar. No me lo manden al correo porque no lo voy a leer en el correo. Entonces, tienen que ir con el certificado original presentado por Salud Universitaria, como ya se dijo en su momento. Es más, llame a aquellos que han tenido el parcial 1, el parcial 2 o la recuperación, ya me lo tendrían que haber presentado. Hay muchos que todavía no han presentado del recuperatorio número 1. Bien, es una cuestión que no está suficientemente clara, porque ya hemos tenido 2 evaluaciones más, entonces ya me lo tendrían que haber presentado. Bien, pero los certificados que se vayan a presentar tienen que ser en original. Bien, nada más lo que les puedo decir para que puedan rendir el extraordinario. Bien, el extraordinario como otra instancia y después se verá
cuándo, si salen bien, cuándo se irá a tomar, pero se va a tomar de un momento a otro lo más cercano posible. Eso es lo que les puedo decir. Entiendo que hasta acá no sabemos, no hay más nada que decir, o sea, no les puedo anticipar nada. Si se va a tomar, lo ideal es que se tome presencial. Bien, esa es la única certeza que podemos tener, o que puedo tener. Lo ideal es que se tome presencial. Una cuestión muy simple, es por una cuestión de ustedes, ¿bien? Hay algunos profes, yo tengo que rendir el extraordinario del parcial 1, porque no pude, ¿y por qué no he podido rendir el recuperatorio del 2? Bueno, tiene todos los certificados y tiene todo, porque a mí me han presentado algunos chicos, otros que han mandado y no los han presentado, pero lo tienen que llevar en original. Todo lo tienen que llevar en original. Bien, entonces aquellos que asignan, bueno, pero ha tenido tiempo, pero el recuperatorio del parcial 2 ha sido un lunes y hemos estado atendiendo, mire, dice, yo no rendí el extraordinario del parcial 1, porque no pude rendir el recuperatorio, el cual debería rendir el lunes. Miren, chicos, acá yo ya les he dicho que me la dieron el martes, y bueno, pero la tenía en salud universitaria, la tenía hasta el día viernes. Así que no sé, ¿qué quiere que les diga? En este momento estamos todos confinados. Es una situación que yo no la puedo decidir. O sea, yo por mí ya se les dijo que tenían que traer el certificado. Es así, el certificado lo tienen que tener, avalado por salud universitaria. Porque si no, de esa manera, todos pueden tener la misma oportunidad nuevamente. ¿Qué quieren que les diga? Es la manera que tenemos nosotros de decir, algunos chicos, pues si no, con ese mismo criterio, todos podrían rendir. La semana estuvo abierta salud universitaria. Usted me dice el martes 25, estuvo abierta salud universitaria después. Entonces, o por lo menos, tienen a alguien quien puede haber llevado a alguien allá la información, a la documentación. A mí me han comentado chicos también que han ido, alguien ha llegado, un padre, un familiar, un tío, alguien ha ido por salud universitaria y ha hecho la presentación de la documentación. Yo creo que a veces no son argumentos de decir, mire, salud universitaria hoy en día está cerrado. Sí, hoy día, esta semana está cerrado todo. Esta semana no le atiende nadie. Bien, pero bueno, es así. Tienen que llevar los certificados. Esa es la disposición que yo tengo y eso es lo que se dijo desde un principio. Chicos, bueno, listo. Creo que he aclarado el tema. No hace falta más. No hace falta más ni que me envíen correitos diciéndome, preguntándome por cada situación particular, porque algunas veces podré contestarle o a veces no le puedo contestar, pero esa es la situación que tenemos. Bien, eso es lo que yo les puedo decir. Creo que en todos los casos, cuando existe la voluntad de llevar la documentación y de presentarla bien, ha estado. Me ha pasado con otros chicos que realmente han llevado la documentación y la han presentado en tiempo y en forma. Listo, chicos, nada más que decirles. Y creo que eso ya está. Bueno, chicos, nos vemos el lunes. Hasta luego. ¿Algún comentario más? ¿Algo más?